Bienvenidos a otro texto mal interpretado de las Escrituras, Mateo 17:20. Y cuando digo un texto mal interpretado, muchos empiezan a criticarme, pero es lo que estoy diciendo, otro texto de los que se ha interpretado mal por muchas personas. Pero la correcta interpretación viene cuando aplicamos la teología, que es la teología, el estudio de la palabra de Dios. Aplicamos la parte histórica, la parte exegética, la parte hermenéutica, la parte homilética para saber qué quiere decir un texto. Entonces quédense de principio a fin porque interpretaremos correctamente Mateo 17:20. ¿Qué dice Mateo 17:20? Dice que la fe mueve montañas, pero entonces la fe es como una fuerza mágica que yo puedo mover una montaña hacia allá, hacia donde yo quiera. ¿Qué será la fe? ¿Por qué los apóstoles no pudieron incluso sanar a las personas? No pudieron echar fuera demonios de la gente. Y eran los apóstoles. ¿Será que no tenían fe? ¿O será que tenían una fe que no era la fe bíblica correcta, sino una fe en su creencia humana? Yo no sé, vamos a descifrar qué pasó con este texto. Muchos creen que si tienes fe, todo sucede. Si tienes fe, todo se hará realidad. Si las cosas no pasan, es porque no tienes fe. Eso le dicen a uno. Hoy vamos a aclarar algo fundamental. La fe bíblica no es una energía, no es una técnica, no es una herramienta de control. La fe bíblica no es una visualización de cosas positivas. La fe bíblica es confiar en las promesas de Dios, poner nuestra vida en el Señor, confiar en Él. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, mucha gente confunde ese texto y dice la certeza de lo que se espera. O sea, yo espero un auto rojo, yo espero que se mueva la montaña, yo espero esto. Y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo mi auto, no veo esto, pero estoy convencido que sucederá. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Escucha, ¿qué esperamos? Redención y vida eterna. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de que tendremos redención y vida eterna. La convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos? A Jesucristo, pero estamos convencidos que le veremos. Hebreos 11:1 teológicamente se explica así: es pues la fe, la certeza de que tendremos redención y vida eterna y de que veremos a Jesucristo, a quien hoy no vemos. Ok, explicado qué es la fe, pregunto de nuevo: ¿la fe mueve montañas? Yo voy moviendo la montaña. ¿La fe mueve montañas? ¿Por qué Mateo 17:20 dice: si tuvieran fe, podrían decirle a este monte, quítate de aquí y ponte allá? Bienvenidos a la clase de hoy. Comenzamos. Primero tenemos que ir al contexto histórico del texto. Y el contexto del pasaje de Mateo 17:20 lo vamos a tomar desde el versículo 14. Mateo 17:14 al 20. Yo leo para ustedes la palabra del Señor. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, escuchen, a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo a mí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada sería imposible. Ese contexto es del texto, pero vamos a ver el contexto histórico a continuación, porque inmediatamente después de la transfiguración,
Cuando Jesús desciende del monte, se encuentra con una gran multitud y con discípulos frustrados porque no pudieron echar fuera un demonio que había dentro de un muchacho. Los discípulos sí tenían fe, pero Jesús les dice que era una fe mal entendida, una fe mal ejercida. El problema no era la cantidad, sino la comprensión de la fe. O sea, Jesús no está hablando de cantidad cuando después dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Aquí en este momento Jesús no está hablando de la cantidad de fe de los discípulos, sino de cómo comprendían ellos la fe y cómo trataban de ejercer la fe en Jesucristo. Bueno, vamos ahora a la exégesis del pasaje. 2. La exégesis. Exégesis. ¿Qué quiere decir? Sacar de adentro de este pasaje qué es lo que realmente hay ahí literariamente, qué es lo que quiso escribir Mateo cuando escribió 17, 14 al 20. Vamos a la exégesis. La exégesis, ¿qué dice el texto literalmente? Bueno, el texto dice por vuestra poca fe. El texto dice por vuestra poca fe. Ok, vamos ahí poco a poco. Poca fe. ¿Qué dice? Jesús no dice no tenían fe, dice poca fe. No se refiere al tamaño de la fe, sino a la calidad, al enfoque y a la dependencia de la fe. ¿En quién tenían fe? ¿En ellos? ¿En la palabra de Dios? ¿O en qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Si tuvieran fe, dice el texto, como un grano de mostaza. El grano de mostaza no es poderoso en sí mismo, ustedes ya saben, es pequeño, es insignificante. Jesús lo que quiere enseñar aquí es que la fe no funciona por su tamaño, sino que la fe funciona por el objeto en quien se confía. La fe no funciona por el tamaño, sino que la fe funciona por el objeto en quien se confía. La fe es confiar en Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo en la parte exegética. Como lo he explicado yo muchas veces en estas clases, si esta mano fuera Dios y esta almohadilla fueras tú, fe es confiar en Dios y decirle, Señor, pongo mi vida en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Eso es fe. O sea, Jesús está diciendo a los discípulos, si tuvieran fe, tienen poca fe, pero si tuvieran fe como un grano de mostaza, confiarían plenamente en Dios. Y la fe puesta en Dios, eso es lo que obra milagros, no la fe humana, no el declarar, el arrebatar, el hacer cosas raras, el gritar, no. Es decir, aquí está nuestra fe puesta en ti. Repito eso, la fe no funciona por el tamaño. Cuando Cristo dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza, no se refirió al tamaño de la fe, sino la fe funciona por el objeto en quien estamos confiando, en este caso en Dios. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían, estoy en la parte exegética, dirían a este monte. Jesús utiliza un lenguaje figurado. La Biblia se puede leer literalmente, figurativamente, simbólicamente, poéticamente, con la sabiduría sapiencial, como dichos, etc. Pero hay que entender cuál parte de la Biblia es para leerla literal, simbólica, parafraseada, poética, etc. En este caso, Jesús va a empezar a utilizar un lenguaje simbólico y Jesús hiperbólicamente, o sea, Jesús está haciendo una exageración hiperbólica del lenguaje simbólico que va a utilizar. Y les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, quítate de aquí, y el monte se quitaría. O sea, lo que Jesús está diciendo, si ustedes confiaran plenamente en Dios, aunque sea un poquito, pero si confiaran plenamente en Dios, con esa humildad de corazón, esa sencillez de corazón, pudieran hacer grandes proezas, pudieran enfrentar lo imposible, pudieran superar cualquier obstáculo, podrían haber echado fuera esos demonios. Eso es lo que Cristo dice. No está hablando de la montaña literal. No, está hablando de la fe puesta en la persona correcta. Nada le sería imposible, dice Jesús. Todavía estoy explicando la exégesis. Nada le sería imposible. No significa que todo lo que imagines
va a hacerse realidad. No, significa que todo lo que esté dentro del propósito de Dios será realidad. Si tuvieran fe, la fe puesta en Dios, entonces podrían superar obstáculos y entonces se darían cuenta qué cosa está dentro del propósito de Dios para pedirle a Dios conforme a su voluntad. Eso es lo que está diciendo el texto de Mateo 17:20. La fe bíblica no rompe los límites de la voluntad de Dios. Nunca la fe bíblica va a romper los límites de la voluntad de Dios. La Biblia interpreta a la misma Biblia. Recuerden esta premisa de la teología. La Biblia se interpreta a la luz de la misma Biblia. ¿Ok? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, o sea, sin confiar en Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Sin fe, sin esta fe. ¿Qué es fe? Confiar en Dios. ¿Qué es fe? Esto, poner tu vida en las manos de Dios. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Yo declaro, yo recibo, yo arrebato, yo esto, yo el otro. Esas son cosas raras. Eso no es fe. Fe es confiar. Por ejemplo, si tú quieres que haya una mejora en tu ciudad, imagínate que tú quieres un puente, un paso a desnivel, porque hay mucho tránsito y el tránsito está aquí abajo. Necesitan un puente en elevación que haga que este tránsito pase de mejor manera. Y tú te vas a la casa de gobierno, ¿no? A donde está el presidente de tu país. Y tú le dices, presidente, yo declaro que vamos a tener un paso a desnivel, se lo arrebato, lo decreto, lo declaro, yo ya le visualicé. Y el presidente, ¿qué diría? Vayan a callar a este loco. Está loco ese. ¿Qué es esa locura que me está dando órdenes a mí? Loco. Eso diría el presidente. Pero si tú tienes fe en que el presidente te va a ayudar, tú llegas con una actitud distinta. Y tú dices, ¿puedo tener una cita con el presidente, por favor? Esperas con calma. Te dan la cita para 3 días posterior. Llegas 3 días posteriormente. Llegas a tu cita con un papel, con una carta de los vecinos. Y le dices, señor presidente, con todo respeto, señor presidente, yo vengo en nombre de los vecinos de mi comunidad. Le traigo esta carta. Lo que estamos pidiendo es un paso a desnivel, porque los vehículos se traban mucho y nos ocasiona graves problemas en nuestra ciudad. Presidente, yo tengo fe en que usted puede solucionar esto. Si usted da una orden, el ministro de carreteras, el ministro de construcción, ya se pondría a trabajar. Solo una orden suya necesitamos, presidente. Aquí le dejo mi carta, mi petición. Nos vemos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, mucha gente hoy empieza a gritarle a Dios. Yo declaro y yo arrebato mi salud, arrebato mis finanzas, arrebato esto, declaro, lo puedo ver, lo puedo tener. Y Dios dice, ¿quiénes son estos locos? ¿Qué tontería es esa? Pero si tuvieran fe, fe es confiar en la persona correcta. Si dijeran, Señor, nosotros no podemos echar fuera demonios, porque un demonio no está sujeto a un ser humano. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Así que, Satanás, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vete fuera. Que el Señor te reprenda. Punto. El Señor es el que hace los milagros. El Señor es el objeto de nuestra fe. Si tuvieran fe, como un grano de mostaza, o sea, si apenas creyeran en que Dios es el que actúa, entonces pudieran superar obstáculos. Eso es lo que dice la palabra. En lugar de estar hablando cualquier cosa sin sentido, deberíamos hablar de la palabra del Señor. Vamos a la tercera parte de la teología. Ustedes saben que es la hermenéutica. Bueno, hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la aplicación correcta del texto. ¿Cómo aplicar correctamente ese texto?
Bueno, los errores comunes de la hermenéutica es convertir la fe en una fuerza activable. Yo vengo a abrir portales, vengo a activar la fe, yo los voy a activar. Congreso profético de activación, actívate. Tonterías. La fe no es para activarse, la fe es para confiar en el objeto, en la persona correcta que es Dios. La fe no es para activarse. La fe no es para culpar al creyente. Si no recibes es porque no crees. No has creído lo suficiente, por eso no has recibido. La fe no es una técnica para lograr resultados. Solo míralo, decláralo, visualízalo. Cada noche visualiza con tus manos puestas así y un sonido. No, eso no es fe. Eso es pensamiento positivo, visualización. Pero eso no es fe. Fe es confiar en Dios. ¿Es que nos cuesta? ¿Cuál es la hermenéutica correcta? La correcta es: la fe confía en Dios. La fe no controla a Dios, confía en Él. Señor, aquí está mi vida, aquí estás tú. Tengo esta enfermedad. Señor, tú puedes sanarme, porque tú eres el que me formaste en el vientre de mi madre. Tú conoces mi cuerpo. Pongo mi vida en tus manos. Si es tu voluntad, sáname, Señor, sáname. Esa es la fe bíblica, confiar en Dios. La fe es obedecer, no manipular, obedecer la palabra. Como dijo Job, aunque Jehová me matare, yo en Él esperaré. Esa es la fe bíblica. La fe descansa en Dios y no descansa en uno. La fe descansa en Dios. La fe no es magia, la fe es depender de Dios. Ahora vamos a la parte homilética, como son clases. ¿Qué quiere decir homilética? Homilética quiere decir cómo predicar ese texto en el momento actual. ¿Cómo predico ese texto ahora? ¿Cómo lo puedo predicar? Bueno, vamos a esa parte. Si no pasó algo que pediste a Dios, no es tu culpa. No te sientas culpable cuando alguien te diga, es que no tienes fe suficiente. No, simplemente de aquí en adelante empieza a poner tu fe en Dios. No pongas tu fe en ti. No pienses que tú eres el que hace las cosas. No andes diciendo por ahí, te reprendo, Satanás, te reprendo aquí. No, porque tú no puedes reprender a nadie. Que el Señor te reprenda, Satanás, dijo el arcángel Gabriel cuando disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés. Pero ni el arcángel Gabriel se atrevió a reprender al diablo en primera persona. Le dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Jesús mismo fue tentado por el diablo y Jesús no le dijo, te reprendo, Satanás. No, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Escrito está. ¿A qué apeló Cristo? A las Escrituras. Querido, yo estoy hablando de la homilética, ¿no? ¿Cómo predicar este texto? Cuando tú tengas una montaña de dificultades enfrente, el texto dice que si tienes fe, puedes mover una montaña. ¿Qué significa tener fe? Pon tu vida en las manos de Dios. La montaña que tú tienes es la enfermedad. La montaña que tú tienes es la deuda. La montaña que tú tienes es esa dificultad material que te ha venido. Pero aquí está Dios, aquí está tu montaña. Pon tu vida en las manos de Dios y dile, Señor, yo no puedo, pero pongo mi fe en la persona correcta. Tengo fe como un grano de mostaza. Puesta mi fe en ti. Señor, actúa. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que tú existes y que premias a los que sinceramente te buscan. Yo vengo delante de ti, creo en ti, creo que tú existes, creo que tú premiarás mi fe, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Padre, dejo mi problema, mi montaña en tus manos y tú puedes moverla, tú puedes quitarla, tú puedes librarme en el nombre de Jesús. Amén. Eso es como la homilética nos lleva a predicar este texto. Espero que estas clases estén siendo de bendición para tu vida, y si estas clases son de bendición, por favor, sígueme en el canal. No solo veas las clases, sino sígueme, activa la campanita de notificaciones. Recuerda que tenemos clases todas las semanas. Publicamos la prédica que yo imparto en la Iglesia Bíblica de Guatemala los lunes.
a las 11 de la mañana, hora Centroamérica. Luego, los lunes, martes y miércoles tenemos 3 días de lives, de hacer programas en directo. Ya estamos estudiando la palabra del Señor a las 7 de la noche, hora Centroamérica. Los jueves publicamos a las 7 de la noche la clase de la semana, que es esta. Los viernes a las 7 de la noche predicamos el diplomado que va en curso en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y sábados y domingos descansamos de publicar. Así que publicamos todos los días. Suscríbete a este canal y crezcamos juntos en el conocimiento de la fe en Jesucristo y en su palabra. Dios te bendiga. Saludos desde Guatemala. Un abrazo.